Hola a todos, queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Y la cuestión de qué es la verdad es algo tan antiguo como el propio hombre. En cierta ocasión el Señor Jesucristo dio a conocer lo que podemos considerar como una fuente inagotable de la verdad, al expresar en oración a Dios lo que podemos hallar en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Hoy vamos a estar tratando el tema de qué es la verdad con relación a preguntas que se nos han hecho, un reto público que hemos recibido los testigos de Jehová por parte del pastor Braulio de la Torre Yepes. Y como habíamos prometido que íbamos a contestar, pues hoy vamos a dar comienzo a este análisis que vamos a estar haciendo por aproximadamente 2 o 3 videos, dependiendo de cuánto del material que tenemos se cubra en cada uno de los videos. ¿Cuál fue el silogismo, la pregunta que nos hizo Braulio? Braulio nos dijo, bueno, los testigos de Jehová tienen 2 verdades que ellos consideran que son verdades bíblicas, y estas 2 verdades, según Braulio, pues llevan a una conclusión inevitable. ¿Cuáles son estas verdades? Bueno, ¿es Jesucristo un Dios? Cualquier testigo de Jehová que usted le haga esta pregunta y que tenga un conocimiento básico de las Escrituras le va a decir, bueno, mira lo que dice Juan 1:1. En la traducción del Nuevo Mundo dice, y la palabra era un Dios, por lo tanto la respuesta es sí. La otra pregunta sería, ¿creó Dios a Jesús? Existen muchísimos pasajes en las Escrituras, Proverbios capítulo 8, el libro de Juan capítulo 6, versículo 57, el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y muchos otros textos que muestran que a Cristo se le asignan, podemos decir, títulos que indican un comienzo temporal. De hecho, uno de los textos más utilizados y que vamos a estar analizando en el futuro por los trinitarios para tratar de demostrar la Trinidad y igualar a Cristo con Dios es Hebreos 1:3, y ahí ellos no se dan cuenta que hay un comienzo temporal justamente en la palabra que se utiliza, y por tanto Cristo ha sido creado. Es una de las enseñanzas de los testigos de Jehová que fácilmente puede verificarse en nuestra página web oficial. Ahora, al unir estas 2 verdades que nosotros creemos como bíblicas, él dice, ahora el resultado final es que tenemos a Dios creando un Dios. ¿Por qué es esto un problema para Braulio? Yo quiero que ustedes mismos puedan verlo en sus propias palabras. Vamos a escuchar. Recordamos a cada uno de ustedes que Braulio había afirmado que yo nunca le había contestado la pregunta. Lo cierto es, como pudimos ver en videos anteriores, yo sí le contesté las preguntas que él me hizo, y quedamos en que íbamos a tener una conversación que nunca se concretó. De hecho, Braulio se ha desaparecido misteriosamente del internet. Yo pienso que sea la vergüenza de ver cómo ha mentido, y todo el mundo. El primer video sobre él tiene más de 2.600 vistas, lo cual demuestra que muchas personas ahora lo conocen como un mentiroso, como alguien que miente con facilidad. Y yo pienso que la vergüenza no lo deja estar en internet. Pero hoy vamos a escuchar, primero que todo, cuando yo le contesto a él, a qué conclusión él llega. Y entonces vamos a considerar las pruebas de que lo que él plantea es falso. Escuchémoslo al mismo. Porque, señoras y señores, y graben bien esto, el señor Renan, en una llamada conmigo, sí me contestó la pregunta. ¿Sabe qué me dijo Renan González? Y pongo a Dios Todopoderoso por testigo de que digo la verdad. Dijo, lo que pasa es que Dios no creó solamente un Dios, Dios creó muchos dioses. Entonces yo le dije, Renan, pero es que ustedes son politeístas. Ahí está el punto central. Esa es la razón de sus preguntas para llegar a una conclusión. ¿Cuál? Los testigos de Jehová somos politeístas. Sigamos escuchando. Porque ya la conversación se puso álgida. Y Renan pensaba que si era fuerte conmigo, yo no, hombre. Aquí nadie va a creer que se va a poner fuerte con el pastor Braulio. Si son fuertes, el pastor Braulio es 7 veces más fuerte. Yo le digo, ustedes son politeístas. Pero eso no está grabado, sino que fue una conversación. Más en una conversación anterior me dijo que no, que Dios no creó un Dios. Bueno, eso es falso, ¿no? Imposible que yo le haya dicho semejante cosa, porque yo tengo claro cuáles son los conceptos que yo creo. Y yo tengo claro que
qué es lo que la Biblia enseña sobre el Señor Jesucristo y qué es lo que los testigos de Jehová creemos. Por tanto, eso que está diciendo, como otras tantas cosas que ya hemos visto que ha dicho, son mentiras. Ahora, ahí está el punto. Miren, Braulio, la pregunta que presenta es para llegar a una conclusión y entonces poder acusarnos como politeístas. Como decíamos en uno de los videos anteriores, los fariseos llegaron a donde estaba Cristo y le dijeron, ven acá, es lícito pagar los impuestos, la capitación. Entonces Jesús sabía que si le decía que no, bueno, pues obviamente se estaba poniendo en contra del Imperio Romano, lo iban a acusar de sedición. Si decía que sí, el pueblo se le iba a echar encima porque el pueblo no quería pagar esos impuestos tan abusivos que los romanos imponían a sus vasallos. De manera que Jesús entonces le dijo, bueno, tráeme una moneda. A ver, ¿de quién es la imagen? No, de César. Bueno, pues denle a César lo que es de César, de Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús magistralmente rompió esta trampa que le había entendido. Y por eso es que cuando yo le dije a él, yo te voy a contestar directamente como acabamos de decir, ¿creó Dios a Jesucristo? Sí. ¿Es Jesucristo un Dios? Sí. Por tanto, Dios, el Todopoderoso, ¿ha creado a un Dios? Sí. Y yo sé que algunos de ustedes, especialmente los trinitarios, van a estar pensando en el pasaje de Isaías donde dice, bueno, antes de mí no ha habido Dios alguno, ni será formado después de mí. Tranquilo, eso lo vamos a ir viendo en todos estos videos, punto por punto. Vamos a ver el contexto de Isaías, vamos a ver que no se está refiriendo a esto que estamos hablando. Pero por el momento vamos a concentrarnos en el hecho de que Braulio de la Torre lo que quería era justamente eso, poder acusarnos de politeístas. Y él dice, esto no me lo puede contestar ningún testigo de Jehová. Braulio creía que esto era algo que él había logrado por sí mismo brillantemente, su mente se iluminó, Dios lo iluminó, y entonces, bueno, pues ahora se da cuenta de que los testigos de Jehová quedan como politeístas frente a este asunto. Pero ¿será cierto que haber traducido Juan 1.1 y la palabra era un Dios, que creer que Cristo es creado a pesar de que es un Dios, nos hace a nosotros politeístas? Es importante que examinemos este asunto cuidadosamente. Y déjenme decirles, yo he preparado un PowerPoint aquí, déjenme decirles que aquí en este PowerPoint, como vamos a estar viendo, la acusación que Braulio nos hace no es nueva. Braulio, si usted cree que ha descubierto el agua fría, no, el agua fría está inventada desde mucho tiempo atrás. De hecho, los romanos lo utilizaban inclusive para poder refrescar sus casas con un aire acondicionado natural. Mira, aquí Bruce Meyer, en el artículo de Jehovah's Witnesses and Jesus Christ, la página 75, un artículo que él sacó, él dijo, aún más pernicioso, es en el mismo verso, es la traducción y la palabra era un Dios. Metzger, prominente crítico textual del pasado, estaba considerando la traducción de Nuevo Mundo y su traducción de ciertos pasajes, y entonces él dice, mira, si queremos hallar un pasaje que es pernicioso, que es dañino para la fe, es la traducción de Juan 1.1 de los testigos de Jehová, la palabra era un Dios. Y él dice, en ese pasaje hay una nota a pie de página, un Dios en contraste con el Dios. Es decir, los traductores de la traducción de Nuevo Mundo están aquí diciendo, bueno, aquí hay un contraste entre Dios con artículo y Dios sin artículo. Y eso es cierto, eso lo vamos a poder ver en esta serie de videos que vamos a estar haciendo sobre el tema, que el primer comentario que existe de la carta de Juan reconoce este hecho. El primer comentario en toda la historia cristiana que haya sobrevivido al menos, ¿no?, hasta nuestros tiempos. De hecho es del siglo III. Ahora, noten lo que Meyer dice. Debe decirse francamente que si los testigos de Jehová toman esta traducción seriamente, ellos son politeístas. Ahí tienes, Braulio, mira, no descubriste el agua fría, ni siquiera el agua tibia, ni el agua caliente. Esto es algo que, mira, Meyer, estamos hablando de hace 70 años atrás, dijo esto. Los testigos de Jehová son politeístas si se toman en serio la traducción y la palabra era un Dios. Meyer no está solo, Meyer ha sido copiado por muchísimas personas. Veamos aquí una diapositiva de Winston Medina en su video sobre Juan 1.1 y que estaremos considerando en un futuro cercano, minuto a minuto. Vamos a ir desmontando cada uno de los argumentos que Winston Medina ha dado ahí junto con el doctor Enuel en este video. Vamos a ver cómo Medina se le va completamente. La investigación que hizo es muy pobre,
Y aquí tenemos un ejemplo, porque ustedes noten, en las 8 consideraciones finales que Winston Medina hace, él dice esta que está aquí dentro de este cuadrado rojo. Como judío monoteísta, es muy improbable que Juan se haya referido al verbo como otra persona, un Dios. Es decir, Winston nos dice, mira, dado que Juan era monoteísta, es decir, creía en un solo Dios, no podía llamar a alguien más un Dios. Es muy improbable eso. De lo contrario, estaría creyendo, por supuesto, en politeísmo en vez de monoteísmo. Así que como ustedes pueden ver claramente, este es, sin lugar a dudas, uno de los elementos que utilizan los trinitarios para atacar al pueblo de Jehová, acusándonos de politeísmo. ¿Será cierto que los testigos de Jehová somos politeístas por haber traducido Juan 1.1 y la palabra era un Dios? Este es un tema que yo he estado por considerar por mucho tiempo. No lo he hecho no porque no tengamos la respuesta está ahí. Hace más de 2 años que hemos considerado este asunto. De hecho, comenzamos a tratarla en nuestro libro, La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, una evaluación más allá de las críticas que seguramente ustedes habrán podido ver. Y ahí tratamos algunos de los aspectos que vamos a estar considerando. Es decir, qué cosa es el hecho de, o sea, cómo puede determinarse qué es el verdadero monoteísmo bíblico, tanto hebreo como cristiano primitivo. Vamos a estar considerando algunos aspectos importantes durante estos videos que vamos a estar considerando con ustedes, que vamos a estar compartiendo con ustedes. El primero de todos, ¿es posible hablar de dioses al lado del Dios Todopoderoso y seguir siendo monoteísta? Yo sé que algunos van a estar diciendo desde ahora, no, eso no es posible, ¿no? Especialmente los trinitarios y los unicitarios. No, eso no es posible. Sin embargo, a mí me gustaría considerar con ustedes un detallito muy interesante aquí. Vamos a buscar en esta diapositiva. Y yo quiero compartir con ustedes esta diapositiva acá. Esta es una diapositiva que tiene una sección del comentario del Evangelio de Juan, volumen 1, son 2 volúmenes, página 109 del alemán, del teólogo alemán Ernst Haeckel. Haeckel hace una consideración muy interesante sobre Juan 1.1, porque justamente su volumen 1 trata el tema de Juan 1.1. Me gustaría comenzar, aunque la traducción que yo les ofrezco acá es de esta sección que aparece aquí a la derecha, me gustaría comenzar con la parte izquierda. Y él dice, a fin de evitar un malentendido, debe ser insertado, es decir, declarado aquí, que Seos y Joseos, es decir, Dios divino y el Dios, no eran la misma cosa en este periodo. O sea, noten esto. Él está hablando de qué periodo, del periodo de tiempo en el que Juan 1.1 fue escrito, es decir, el siglo I. Él dice, en este periodo de tiempo decir Seos y decir Joseos, es decir, Dios divino, o el Dios, no es lo mismo. Y él pone el ejemplo de Filón de Alejandría. Yo no voy a considerar ese ejemplo ahora mismo con ustedes, más adelante, en otro momento lo vamos a hacer. Y entonces él pasa a describir cómo Filón de Alejandría considera que mientras que el que hizo el universo físico, el Dios Todopoderoso, es llamado Joseos, el Logos, interesantemente, Filón se adelantó a Juan en su concepción de un Logos divino. El Logos podría ser llamado Seos y por supuesto no lo era en un sentido pleno, es decir, no era el Dios Todopoderoso, por eso no se usaba el artículo definido. Así que para este periodo de tiempo, lo que este hombre está diciendo en base justamente a lo que Filón de Alejandría, un teólogo, vamos a llamarle así, un comentarista bíblico judío de Alejandría, helénico, es decir, dominaba la lengua griega, pues menciona, pues en este periodo de tiempo decir Seos, que alguien era Seos, y decir que alguien era Joseos, no era lo mismo. Ahora, este hombre, Haeckel, menciona que hay un trinitario, un comentarista trinitario, un teólogo trinitario, que hace una objeción a esta interpretación, ¿no?, de que puede haber alguien que sea llamado un Dios al lado de Dios. Entonces dice aquí Haeckel, Boardman
hace una objeción a esta interpretación. Uno no puede hablar de Dios, en el sentido cristiano, en plural. Es decir, uno no puede hablar de Dios, es decir, dioses. No puede decir hay más de un Dios. Ahí está Dios y un Dios. Entonces, Boltmann dice, en el sentido cristiano, es lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? Que nos decía acá Winston Medina, bueno, si un judío monoteísta no podía hablar de alguien, de otra persona como un Dios. No tiene sentido eso, ¿no? Pero este hombre, Heschel, dice ahora a continuación, por el contrario. Y noten otra vez la expresión en el periodo. Y esto es básicamente importante. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que cree en la Trinidad tiene que desarraigar el Nuevo Testamento de sus raíces hebreas y del contexto cultural e histórico de la época. Esta no es una declaración vacía, es una declaración que yo voy a estar demostrando en la medida que vayamos considerando este tema. Él dice, en este periodo, es decir, en el momento en el que el himno surge, era muy posible en el monoteísmo judío y cristiano hablar de seres divinos que existían al lado y bajo Dios, aunque no eran idénticos a él. Noten qué interesante. Aquí nos está diciendo, en el periodo de tiempo en que se escribió Juan 1.1, era posible dentro del concepto del monoteísmo judío, hebreo, y el monoteísmo cristiano, hablar de seres divinos, es decir, dioses que existían al lado y bajo Dios, pero que no eran idénticos con él. Así que este hombre está diciendo, oye, que al Logos aquí en Juan 1.1 se le llame un Dios, no es un problema. Que se le llame divino no es un problema. Porque en este periodo de tiempo, la historia revela que para el monoteísmo, tanto judío como cristiano, se podía hablar de seres divinos que estaban al lado de Dios y bajo él, pero que no eran idénticos a él. ¿Será esto cierto? Este es el punto central que yo quiero considerar con ustedes, y es un punto importantísimo. Una de las razones por la cual Braulio no podía exponerse a tener una conversación en la que yo le hiciera preguntas, a pesar de su ofrecimiento, como ustedes pudieron ver, los que no han visto estos otros dos videos, les invito a que lo hagan. A pesar de ello, él no podía exponerse a tener una conversación conmigo en la que yo le hiciera preguntas, en la que yo le mostrara elementos históricos, en la que yo le mostrara elementos lingüísticos. Es porque esos elementos históricos, esos elementos lingüísticos, esas preguntas iban a sacar de relieve que su concepto sobre lo que es Dios y sobre el hecho de si pueden haber dioses, seres divinos al lado de Dios y bajo él, pero que no sean idénticos a él, puede ser o no, y va a quedar totalmente sin base. Él no podía darse ese lujo. Porque aunque ustedes crean que no, los trinitarios conocen estas cosas, solo que no las explican. Esto que usted va a estar escuchando hoy, generalmente los trinitarios no lo explican. No queremos decir que todos los académicos trinitarios lo pasen por alto, pero no es algo que se explique en la iglesia. Y vamos a estar considerando hoy, primero que todo, esto vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a estar viendo si para el monoteísmo hebreo, para el monoteísmo judío, era cierto que realmente podían haber seres divinos, es decir, dioses, al lado de Dios y bajo Dios, aunque no fueran idénticos a él, sin violar el monoteísmo judío, ¿no? Para nada. En el próximo video vamos a estar considerando citas de los padres de la iglesia que muestran que el concepto que hoy vamos a aprender, bíblico e histórico, sobre la base de documentos de la época en que se escribió el Nuevo Testamento, es el mismo concepto que tenían los padres de la iglesia en los primeros siglos. No se los voy a decir yo. Yo les voy a mostrar a ustedes los elementos que lo demuestran. Y por tanto no puede hablarse de que ese concepto implique en modo alguno politeísmo, como afirma Braulio. Así que comencemos con nuestra aventura histórica. Vamos a comenzar considerando en nuestro video de hoy el tema de si era posible hablar de dioses al lado del Dios Todopoderoso y bajo él, sin que fueran idénticos a él y sin violar el monoteísmo hebreo. Para ello nos vamos a valer, por supuesto, de la presentación
que tenemos aquí ya preparada y que yo les compartí en el primer video sobre Braulio, en donde yo les dije, yo tengo preparada mi presentación, hay 49 diapositivas ahí preparadas. No las vamos a considerar todas hoy, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, primero que todo, un término que se utiliza, un título, una descripción que se utiliza para Jehová en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. ¿Cuál es este término? Bueno, en hebreo es Elohei ha Elohim. Es una expresión constructa, es decir, indica una cadena constructa, un genitivo en el hebreo. Descripción aquí. Y interesantemente, si ustedes ven en Deuteronomio 10, 17, en la Reina Valera actualizada de 1989, se transcribe esta expresión como Dios de dioses. Y el contexto dice, porque Jehová vuestro Dios, está hablando de Israel, es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta soborno. Dios de dioses y Señor de señores. Déjeme decirle que, interesantemente, una obra trinitaria toca el meollo de este asunto, esta expresión, dioses o Dios de dioses. El libro se conoce como The God of the Gospel of John, por Marianne Meyer Thompson, es este que pueden ver aquí. O sea, vamos a ver si se los puedo poner de forma que no refleje mucho, el Dios del Evangelio de Juan, de esta señora. Y en la página 28, yo les voy a leer lo que ella dice, ¿no? Dice, llamar al Dios de Israel, el Dios de dioses, levanta la pregunta del estatus o existencia de esos otros dioses. Ellos pueden haber sido concebidos como divinos o seres divinos o sobrenaturales, fuérase benéficos o demoníacos. Ahora noten ustedes lo que ella dice. Claramente, judíos y cristianos al mismo tiempo creían en la existencia de estas entidades. Si usted necesita un print screen de la página 28 de este libro, en donde esta trinitaria explica este título que tenemos acá, Elohei Elohim, Ha Elohim, el Dios de dioses, hace que uno tenga que preguntarse, bueno, ¿es Dios el Dios de simples estatuas inertes? O más bien existen seres divinos, sobrenaturales, al lado de Dios, que están bajo él y que son llamados dioses. Y ella hace un análisis muy bueno que muestra que efectivamente eso ocurre. Fíjense ustedes, como ella dice, tanto para los judíos como para los cristianos eso era perfectamente posible, así creían, ¿no? Lo vamos a estar demostrando. En el tercer video vamos a estar considerando por qué es esto posible. Vamos a entrar en la etimología de la palabra Dios, vamos a ver su significado en los idiomas originales, especialmente en el hebreo, vamos a ver pruebas de ello, vamos a ver algunos textos en donde evidentemente se deja clara el concepto etimológico de la palabra Dios en hebreo, y vamos a ver que una vez que entendamos lo que significa Dios no hay ningún problema, porque cuando uno oye hablar de Dios enseguida uno piensa en dos cosas. Vamos a verlo aquí, yo se lo quiero mostrar en esta diapositiva. Este es el RAE, es el diccionario de la Real Academia Española online. Claro, es un print screen del mismo. Y ustedes pueden ver que busco ahí la palabra Dios. ¿Y cuáles son las dos definiciones que se dan? Dice, ser supremo, que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Así que esa es la primera, ¿no? La segunda, deidad a la que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas. Ahí tiene el punto. ¿Ves? Ese concepto, que déjenme decirles que proviene precisamente de nuestra cultura occidental permeada por la doctrina de la Trinidad, eso es un hecho. Ese concepto es el que se tiene actualmente de lo que es Dios. O es el Dios todopoderoso o es un Dios falso, y por tanto, pero eso no era el concepto. Dice tanto Heschen como la señora Marianne en su libro. Ellos ambos coinciden en el hecho de que tanto dentro del cristianismo como dentro de la cultura judía era perfectamente entendible que hubiera seres divinos llamados dioses al lado de Dios, pero bajo él y sin ser iguales a él.
Es interesante. Me gustaría volver a leerle nuevamente, ¿no? Porque esa parte está interesante y viene a colación con el título que acabamos de compartir con ustedes. Dios de dioses. ¿De qué dioses? ¿De estatuas inertes? ¿Ídolos? ¿De verdad usted cree que los ídolos iban a reconocer al Todopoderoso como su Dios? Entonces dice, llamar al Dios de Israel. Dice la página 28 de este libro. Dios de dioses levanta o hace surgir la cuestión del estatus o existencia de esos otros dioses. Ellos pudieron muy bien haber concebido estos seres divinos o sobrenaturales, fuesen benéficos o sean demoníacos. Claramente, noten esto, claramente, judíos y cristianos por igual creían en la existencia de estas entidades. O sea, no es algo, pudiéramos decir, descabellado, es algo que hasta algunos trinitarios honestos reconocen. Y este aspecto, ¿no? Dios llamado el Dios de dioses. Y déjame decirles, no es solamente aquí en el libro de Deuteronomio 10, 17, ustedes pueden después comprobarlo, Josué 22, 22, Salmo 51, Salmo 136, 2, Daniel 2, 47, 11 y 36. Todos estos textos muestran o llaman a Jehová Dios el Dios de dioses. Interesantemente, usted nunca encuentra ese título ni para el Espíritu Santo ni para el Señor Jesucristo. De hecho, el Dios de dioses es Dios del Dios que aparece en Juan 1.1, mostrando así que es superior a él. Es el Dios del Señor Jesucristo. Así que esto nos trae a la mente, bueno, ¿por qué se le llama Dios de dioses, no? Y este es el tema que vamos a estar considerando hoy. Para ello vamos a estar haciendo un contraste entre el texto hebreo de las Escrituras y el texto de la Septuaginta. Queremos darles unos detalles antes de pasar más adelante sobre este punto. Aproximadamente entre el año 260 y el 220, no hay claridad en cuanto a ello porque no tenemos de verdad prueba, ¿no?, de cuándo se hizo con exactitud, pero más o menos ese es el espacio de tiempo. Los judíos hicieron una traducción del Pentateuco originalmente. Después con el tiempo se fueron haciendo traducciones de otros libros, pero especialmente del Pentateuco. Ahora, lo interesante es que en la traducción de los 70, en la medida que se fueron añadiendo libros, hay algunos pasajes en donde la Biblia hebrea utiliza la palabra Elohim, dioses en plural, puede ser utilizado también en singular. Por ejemplo, en Éxodo 7.1, para un ser humano, Moisés, se le dice, yo te he constituido a ti, te he hecho a ti Elohim. Y aquí claramente no es plural, es singular. Es plural desde el punto de vista morfológico, es singular desde el punto de vista semántico. Ahora, el punto central aquí interesante es que cuando los traductores de la 70, individuos, estamos hablando de personas del siglo III antes de Cristo, ¿no? Y vamos a partir de ese hecho histórico. Llegan a estos pasajes y se encuentran con estos pasajes, les surge un signo de interrogación, obviamente. ¿Quiénes son esta gente? Y dentro del concepto teológico que ellos tenían, ellos los identifican con facilidad y lo traducen de una manera muy peculiar. ¿Cuál es esta manera en que ellos tradujeron estos pasajes con la palabra Elohim? ¿Cómo tradujeron ellos Elohim, es decir, dioses, al griego en la Septuaginta? Eso es lo que vamos a estar considerando ahora mismo. Noten ustedes en esta primera diapositiva, aquí, que nos está dando el Salmo 97.7 en nuestras Biblias en español y en la Biblia hebrea. En la Septuaginta, por el contraste, van a ver que es Salmo 96.7. Recuerden siempre que a veces la Biblia hebrea o la Septuaginta tiene una numeración, una división de versículos diferente, ligeramente diferente a la nuestra. Entonces, lo interesante es que aquí, en Salmos 97.7 dice, avergüéncese todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, todos los dioses póstrense ante él. Y se está condenando, por supuesto, el uso de ídolos, pero entonces hay una expresión aquí, que de hecho Mariana la menciona,
todos los dioses póstrense ante él. ¿Cómo ídolos van a postrarse delante de él, ¿no? Ahora, ¿cuál es el entendimiento que los traductores de la Septuaginta tenían de este pasaje? ¿Quiénes eran estos dioses? Noten ustedes aquí la expresión en griega. Aquí, interesantemente, dice proskunésate auto pantes hoi angeloi autu. O sea, adórenle o brindarle homenaje o póstrense ante él todos los angeloi, es decir, los ángeles de él, es decir, de Dios. Qué interesante. Cuando ellos encontraron aquí Kol Elohim, es decir, todos los dioses, y entonces encuentran la expresión hebrea para postrarse o adorar, o rendir homenaje también en hebreo, estos tres conceptos pueden estar. Ellos traducen Elohim, todos los ángeles, pantes, hoi, angeloi, o sea, es decir, o angeloi, es decir, todos los ángeles. Así que para los traductores de la Septuaginta, ¿quiénes eran estos dioses que tenían la capacidad de postrarse delante del Creador? Ángeles. Pero este no es el único versículo. Tenemos el libro de Salmo 138.1 en nuestra Biblia. Pueden ver que es 138.1 en el texto hebreo, mientras que en la Septuaginta tenemos el Salmo 137.1. Bueno, aquí en Salmo 138.1, David, que es el salmista, dice: te doy gracias con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Estará queriendo decir David, bueno, yo voy a ir delante de ídolos para cantarte salmos? No, si David hubiera encontrado ídolos, hubiera mandado destruir, ¿no? Eso era lo que tenía que hacer, como un adorador fiel, como alguien leal. Pero ¿por qué se habla aquí, delante de los dioses te cantaré salmos? Bueno, recordemos, Dios de dioses, ¿no? Así que estos dioses evidentemente son seres vivos, son seres que se encuentran delante de la presencia de Dios, y por eso él dice: delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Cómo tradujeron la expresión Elohim, hebrea, que pueden ver aquí, es decir, dioses, los traductores de la Septuaginta? Noten ustedes aquí que ahora nos encontramos con la palabra ángelos en acusativo y plural. Ahora es angelon, perdón. Interesante, porque ahora nos está diciendo aquí estos traductores que los dioses delante de quien David iba a cantar salmos son los ángeles. Otra vez volvemos a encontrar un pasaje donde los traductores de la Septuaginta dicen, bueno, aquí evidentemente se está refiriendo a los ángeles divinos. Otro pasaje que encontramos en nuestro caso en el libro de Salmos capítulo 8 versículo 5 en nuestra Biblia, el 8.6 en la Biblia hebrea y el 8.6 en la Septuaginta. Noten ustedes que ahora la Biblia hebrea se alinea con la Septuaginta, con una numeración diferente a la numeración actual, la división actual de nuestras Biblias. Y volvemos a encontrar aquí la palabra Elohim con la preposición fija me. Así que ahora lo has hecho un poco menor que los ángeles, en comparación con los ángeles, que es como se utiliza esta preposición, y le has coronado de gloria y de honra. Ahora, ¿cómo traducen ellos la expresión me Elohim? Noten ustedes aquí, para ángelos. Ahora, ángelos nuevamente aquí está refiriéndose a los ángeles de Dios, que es como se traduce esta palabra, los mensajeros divinos. Y en el hebreo encontramos con que los traductores de la Septuaginta, al llegar ahí, encontraron la palabra dioses. O sea, y aquí yo quiero considerar con ustedes este versículo, porque este versículo en particular tiene muchísima riqueza interpretativa y nos va a ayudar a nosotros a comprender en realidad que los traductores de la Septuaginta tenían toda la razón del mundo al considerar el libro de Salmos capítulo 8 versículo 6 como refiriéndose a ángeles. ¿Por qué? Volvamos otra vez al texto, ¿no? Para que lo podamos ver. Dice aquí, lo has hecho, es decir, refiriéndose al ser humano, un poco menor que los ángeles. Pero noten ustedes, aquí en realidad dice,
un poco menor que los dioses, y le has coronado de gloria y de honra. Ahora, déjenme explicarles algo, ¿no? Aquí Elohim puede ser traducido Dios, como algunas traducciones de la Biblia advierten, y lo has hecho un poco menor que Dios. Pero esto abre una pregunta, ¿no? ¿De verdad el ser humano es un poco menor que Dios? A ver, vamos al libro de Isaías un momentico, por favor. Vamos a considerar juntos en el libro de Isaías capítulo 40 las preguntas que Dios le hace al hombre. Versículo 12. ¿Quién ha medido las aguas en el simple hueco de su mano? Y ha tomado las proporciones de los cielos mismos con un simple palmo. Y ha incluido en una medida el polvo de la tierra, o ha pesado con indicador las montañas y en una balanza las colinas. Lo que Dios le está preguntando aquí al hombre, que Jehová le está preguntando al hombre, pensarlo nada más es impensable. A ver, imagínese usted a alguien con la capacidad de meter la mano en el océano y tomar toda el agua que hay en el océano en la cuenca de su mano. Es lo que Jehová está diciendo ahí. O con simplemente extender el palmo de su mano es capaz de medir un extremo del cielo al otro. O es capaz de tomar una montaña, el polvo de las montañas, una montaña entera, y ponerla en una balanza para pesarla. ¿Que usted hay alguien capaz, algún ser humano capaz de hacer eso? Y Jehová le está diciendo al hombre, a ver, ustedes conocen a alguien que pueda hacer esto. Pero Jehová lo está diciendo con un objetivo, ¿no? Noten cómo sigue diciendo. ¿Quién ha tomado las proporciones del espíritu de Jehová? ¿Quién, como su hombre de consejo, puede hacerle saber algo? ¿Con quién consultó para que se le hiciera entender? ¿O quién le instruye en la senda de justicia, o le enseña conocimiento, o le hace conocer el mismísimo camino del verdadero entendimiento? O sea, Jehová está diciendo, ¿quién me puede a mí instruir? ¿Quién puede medir? ¿Quién puede tomar las proporciones de mi espíritu? Y ahora él dice, mira, las naciones, no un ser humano, las naciones son como una gota de un cubo. Y como la capa tenue de polvo en la balanza han sido estimadas. A ver, vamos a pensar en esto, amigos. Y yo les voy a pedir algo. Recuérdense, nuestros videos son videos instructivos. No son para entretener. Son necesariamente largos porque hay que dar explicación sobre aspectos esenciales para que pueda entenderse todo lo que estamos explicando en contexto. Con suficiente base como para que nadie pueda decir, no, pero eso es mentira. No, ahí está la base. Pensemos en esto. Usted tiene un cubo de agua. Usted toma su dedo, lo introduce dentro del cubo de agua y saca una gota. Y la escurre fuera. ¿En qué cambió el contenido del cubo? Nada. ¿Por qué? Porque es una gotica de agua. Y dice Jehová, mira, las naciones enteras, no un ser humano, las naciones enteras, todas ellas juntas, para mí, soy tan superior a ustedes que para mí es como una gotica de agua en un cubo. Ahora, imagínese que usted va al mercado y usted quiere que le pesen a usted 2 libras de carne. Siempre va a haber una pequeña, una tenue capa de polvo en la balanza, muy tenue, casi imperceptible a la vista. A usted se le ocurriría decirle al dependiente de la tienda, oye, límpiame bien eso, porque esa capa de polvo puede cambiar en tu favor el peso de la carne. No, a usted no se le ocurre, usted sabe que eso prácticamente no, pues eso no tiene ningún peso significativo. Y Jehová dice, mira, para mí las naciones son como esa capita de polvo que hay en la balanza. ¿Y qué prueba tenemos de que eso es lo que quiere decir? Note usted el versículo 17. Todas las naciones son como algo inexistente delante de él, como nada, y como una realidad le han sido estimadas. ¿A quién pueden ustedes asemejar a Dios y qué semejanza pueden poner al lado de él? O sea, Jehová está diciendo aquí claramente, hey, yo soy superior a ustedes. Y ya después, allá en el versículo 26, para rematar, Jehová le dice, alza los ojos arriba y mira, ¿quién creó todo esto? Fui yo. Y yo la sostengo con mi poder. Y que para quienes tenemos un entendimiento de lo que la ciencia ha descubierto sobre lo que es el universo, uno sabe que el universo es algo insondable, con un derroche de energía tremendo, que nos da una idea, una pálida idea
de quién es el Dios que nosotros servimos y de la tremenda capacidad y poder que tiene. No por gusto le dijo Moisés, no me puedes ver y seguir viviendo. Nos podemos acercar al Sol, que es una de esas estrellitas que tiene la Vía Láctea, que a su vez es una de esas galaxias, de los millones y millones de galaxias que tiene el universo físico. ¿Cómo vamos a poder comparecer delante del Creador? Y usted me puede decir a mí que cuando Salmos capítulo 8, versículo 5, dice, lo has hecho un poco menor que Elohim, puede estar refiriéndose a que el hombre es un poco menor que Dios. Los traductores que hacen eso no han razonado en el contexto de la Biblia. Eso es una traducción disparatada, válida desde el punto de vista gramatical. Elohim puede ser traducida, de hecho es traducido miles de veces como Dios, porque es usado como un plural de intensidad. Algunos le llaman plural majestático, yo prefiero llamarle plural de intensidad, que es el término que más utilizan los gramatólogos hebreos. Ahora, el punto es, dado que esta traducción queda descartada, entonces, ¿a qué se refiere aquí el libro de Salmos 8.5 cuando dice, lo has hecho un poco menor que los Elohim? Bueno, la otra opción que tenemos entonces sería, ¿cuál? Imágenes religiosas, ídolos. Se está refiriendo a que el hombre ha sido hecho un poco menor que los ídolos. ¿Será eso cierto? Entonces, ¿por qué las escrituras le dicen al hombre, tú no das cuenta que tú mismo creaste ese ídolo? ¿Cómo puede ser superior a ti? De verdad es el hombre tan... A ver, la descripción que da la Biblia en el libro de Salmos 115 sobre qué cosa es un ídolo. Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden andar, no tienen vida. Y usted me va a decir que el hombre, la cúspide de la creación terrestre de Dios, es inferior a un ídolo. No. Evidentemente esta es una forma de interpretar el versículo totalmente incorrecta. De manera que evidentemente, como ustedes pueden ver, ninguna de las dos interpretaciones de Salmo 8.6 que hemos presentado encaja con lo que la Biblia enseña. Ni el hombre puede ser un poco inferior nada más a Dios, porque el hombre es infinitamente inferior a Dios, ni puede, bajo ningún concepto, ser inferior a un ídolo. Entonces, cuando dice que lo has hecho un poco menor que los ángeles, se tiene que estar refiriendo a todas luces a seres celestiales vivos que son superiores al hombre. Y aquí, cuando llegan los traductores de la Septuaginta y se encuentran con este pasaje, dicen, oh, esto tiene que ser los ángeles. O sea, ellos interpretan el versículo y lo traducen interpretado. En vez de simplemente traducir dioses acá, ellos dicen, ok, ángelos. Es decir, ángeles. Y es la palabra Elohim. Ahora, fíjense, esto es un análisis lógico, plausible, perfectamente acorde a las escrituras, pero hay algo que yo quiero compartir con ustedes importante. No es mi punto de vista personal o el de los traductores de la Septuaginta. No. Dios mismo se encargó de hacer que en su palabra quedara registrado que este entendimiento que tenían los traductores de la Septuaginta, que estos dioses eran los ángeles, es correcto. Mira, se volvió loco Renan. No es que me volví loco. Yo se los voy a demostrar a ustedes. Vamos otra vez al texto atrás. Mírenlo aquí. Aquí tenemos la palabra Elohim. Noten que la Reina Valera actualizada no traduce como dioses, traduce como ángeles, siguiendo la Septuaginta, porque ellos también entienden que aquí Elohim se refiere a los ángeles, para no confundir al lector y llegar a interpretaciones erróneas. En vez de poner dioses, que es lo que realmente dice ahí, dice acá, ellos utilizan ángeles. Pero si ustedes ven, aquí la Septuaginta dice ángelos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos verificar que la traducción que hizo la Septuaginta, interpretando la palabra Elohim, es correcta? Muy simple. Observen la siguiente diapositiva. Ahora tenemos aquí, en la Biblia de nuestro pueblo, Hebreos 2.7, exactamente el mismo verso del libro de Salmos capítulo 8, versículos 5 y 6. Lo hiciste poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor. Y Pablo está citando, según el texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas, la quinta edición, está citando nada más y nada menos que de la Septuaginta, exactamente lo mismo que la Septuaginta dice, es lo que Pablo dice aquí. Noten ustedes la palabra angelos,
Y interesantemente, dos traducciones del griego original al hebreo moderno, noten cómo dice, me Elohim. Ambas traducciones. ¿Cómo es que dice el texto hebreo de Salmo 8:6? Me Elohim. Ahora, pensemos en esto. Pablo toma la Septuaginta, sabiendo perfectamente bien, porque si ustedes, yo quiero recordarles algo, ¿no? Antes de proseguir. ¿Sabía Pablo hebreo o no? Bueno, el libro de Hechos dice que cuando Cristo se le apareció, ¿en qué lenguaje le habló? Bueno, dice, no, arameo. No, ahí dice hebreo, perdóneme. Hebreo, dice la Biblia. Entonces Pablo sabía hebreo. ¿Pablo era un estudioso de la Biblia en el hebreo? Sin duda. Sin duda, ese era el lenguaje en que los judíos solían estudiar las escrituras en Palestina, y Pablo vivía en Palestina. Nació en Tarso, pero vino a donde estaba Gamaliel. Gamaliel no le iba a enseñar la ley a Pablo en griego. Pero como había nacido en Tarso, también conocía las escrituras en griego. Y cuando Pablo quiere citar Hebreos capítulo 2, versículo 7, para mostrar que Cristo, al venir a la tierra, dejó de ser ese ser celestial, glorioso, que estaba en los cielos, en forma de Dios, que era un Dios, según Juan capítulo 1, versículo 1, para convertirse en un ser humano, y por tanto llegó a ser inferior a los seres celestiales allá en los cielos. Pablo no utiliza el texto hebreo para decir inferior a los dioses. Volvamos atrás. Pablo dice aquí en Hebreos 2:7 ángelos, es decir, ángeles. Así que Pablo nos está citando de la Septuaginta, aceptando la traducción que hicieron los traductores de la Septuaginta de la expresión hebrea me Elohim, aceptando que estos dioses que aparecen aquí en Hebreos 2:7 son los ángeles, y por tanto aceptando que los ángeles son dioses, y por tanto ayudándonos a comprender que cuando la Biblia habla de Jehová como el Dios de dioses, no está hablando del Dios de imágenes esculpidas, sino el Dios de seres celestiales, divinos, que viven junto a Dios, creados por Él, al lado de Él, inferiores a Él. Ninguno de ellos en igualdad con Él. ¿Y quién inspiró a Pablo a tomar la Septuaginta? Con el concepto, la interpretación de que los dioses de los cuales habla Salmo se refiere a los ángeles. Si usted no cree en el Nuevo Testamento, bueno, quizás usted puede decir, no, Pablo, pero si usted es cristiano y usted cree en el Nuevo Testamento, usted no puede menos que decir, bueno, Dios fue quien inspiró a Pablo a tomar la interpretación, no la traducción. Ahí no hay una traducción. Elohim no significa ángeles. Para eso está Malaquín. Así que la interpretación en forma de traducción que hicieron los judíos del tercer siglo antes de Cristo, Pablo la acepta y Dios lo guía a aceptarla como correcta. Es decir, para los judíos del tercer siglo, los dioses que se refieren a las escrituras, que viven al lado de Dios, que se pueden postrar delante de Dios, que los hombres son inferiores a ellos, son los ángeles, son seres divinos. Por eso es que tantos dicen, como esta señora, nos dicen que los hebreos creían, sin ningún tipo de problema, en el hecho de que habían seres divinos, dioses, de los cuales Dios mismo es Dios, el Dios de ellos. ¿Ve usted cómo cuando empezamos a correr la cortina de las escrituras, a la luz de las propias escrituras, del contexto histórico, de la interpretación histórica y de la inspiración del Nuevo Testamento, este panorama de que no pueden haber dioses al lado de Dios, seres divinos? Cuando estudiemos lo que significa la palabra Dios, por favor, vamos a ver que no es ningún disparate esto. Todo lo contrario, toda esta explicación que estamos dando, este análisis que estamos haciendo y el que vamos a seguir haciendo en el caso del cristianismo, cobra inmediatamente sentido. Uno dice, oh, mira, ¿por qué es que se puede hablar de dioses, de seres divinos al lado de Dios? Como decía muy bien Heischen, ¿no? Inferiores a Él, pero que no rivalizan con Él.
Y es por eso que vamos a ver que los padres de la iglesia también tenían el mismo concepto monoteísta. Así que el concepto monoteísta judío que Winston Medina, que Braulio, que Metzger y que tantos trinitarios utilizan para intentar evitar decir que al lado de Dios puede haber un Dios, es decir, un ser divino al lado de Dios e inferior a él, del cual Dios mismo es su Dios, algo que está además que demostrado. Por favor, vaya al libro de Juan 20:17, vaya a Efesios capítulo 1, versículo 17, váyase por favor al libro de Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, váyase al libro de Revelación 1:5 en el texto griego, váyase al libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y versículo 2, y usted va a encontrar que el Dios de dioses, Jehová, es el Dios de su Hijo, aunque a su Hijo se le llame Dios en Juan 1:1. Hay una armonía interna en la Biblia tremenda en esto. El Dios de dioses es el Dios del Señor Jesucristo. Y si existen dioses al lado de Dios que han sido creados por Él. Luego, lo que Isaías nos está diciendo, hay que ver el contexto. No es que Dios no haya creado seres a quienes se les pueda considerar por el nombre de dioses, a quienes se les pueda llamar dioses. Y eso lo vamos a ver exhaustivamente en las Escrituras, cuando veamos por qué se les puede llamar así y qué significa la palabra Dios. Ahora, yo quiero decirles algo, ¿no? Ya hemos visto que del siglo III al siglo I, en que Pablo cita de la Septuaginta, los judíos tenían en su teología claramente el hecho de que habían seres sobrenaturales, divinos, al lado del Creador, dioses. No era ningún disparate, como decía. No era politeísmo tampoco, porque ellos no adoraban esos dioses. Porque ellos no creían que fueran iguales al Todopoderoso, sino que simplemente se les aplicaba la palabra Dios, y eso vamos a ver en su momento, en un sentido, en un grado inferior al del creador del universo. De hecho, esta señora dice, la utilización del término Seos o Elohim, Seos en griego, Dios, o Elohim, Dios o dioses, según sea el caso, en las Escrituras, para el Dios Todopoderoso requiere, para diferenciarlo, de términos muy precisos. Entre ellos, el Dios verdadero, el Dios de dioses, el Dios de toda la tierra, el Dios altísimo. O sea, una serie de términos que lo identifican como alguien único en comparación con cualquier otro que pueda ser llamado Dios. Términos que no son utilizados para el Señor Jesucristo en ningún pasaje de las Escrituras, como vamos a estar viendo pronto. Ahora, ¿quieren ustedes más pruebas de que la interpretación que estamos haciendo de la historia del monoteísmo hebreo es correcta? Porque si esto que estamos viendo aquí es correcto, deberíamos poder presentar prueba documental, histórica, de este periodo de tiempo. Recuérdese que Eichen menciona este periodo de tiempo, que pueda demostrar fuera de toda duda que lo que estamos diciendo es cierto. ¿La tenemos? Por favor, siéntese, agárrese de su asiento, porque tenemos prueba contundente que demuestra que en el monoteísmo hebreo, ese punto de vista cerrado de que al lado de Dios no pueden haber dioses creados por Él, seres divinos creados por Él, inferiores a Él, nombrados por Él, es falso. Es erróneo. Y que ese punto de vista requiere, los trinitarios lo requieren para poder hacer sobrevivir su punto de vista. Eso de que al lado de Dios no puede haber otro Dios. Bueno, dejemos entonces ahora que la prueba histórica venga a nosotros por medio de considerar nada más y nada menos que los famosos rollos del Qur'án o los rollos del Mar Muerto. Muchos de ustedes van seguramente saber que los rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados por allá por los años 1940, son rollos de la comunidad judía. Algunos dicen que esenios, otros dicen que no son esenios, pero es una comunidad que se separó del pueblo de Israel. Y aquí queremos hacer un poquitico de historia necesariamente. Yo pienso que es muy importante que veamos esto en contexto. Déjame explicarles algo. Para allá por los años 140 antes de Cristo, Antíoco Epifanes prohíbe terminantemente que los judíos pudieran profesar su religión y practicarla. A quienes circuncidaban a sus hijos, los hijos los ataban al cuello y los mataban
unas veces quemados, otras veces utilizando un estauro. No vamos a caer ahora en el tema de ser una cruz o de ser un madero, eso lo vamos a tratar pronto con mucho detalle y vamos a poder ver que efectivamente se refiere a un madero, no a una cruz. Pero el punto es, incluso esto, según nosotros explicamos en nuestro libro, explica el porqué en los manuscritos del Mar Muerto, que corresponden a este periodo de tiempo, el nombre divino en algunos manuscritos es sustituido. En vez de tener las 4 consonantes, tiene 4 puntos, se conoce como tetrapunta. Nosotros hicimos un estudio muy cuidadoso en los manuscritos y pudimos verificar detalles muy interesantes que compartimos en nuestro libro. Si alguien quiere el libro, en los capítulos 4 y 5 se trata este tema, nos hace saber en los comentarios y le enviamos una copia del libro. Ahora, lo interesante para que entiendan es que cuando los macabeos hacen su famosa revolución en contra de este rey Antíoco Epifanes, resulta ser que ellos logran independizarse allá alrededor del año 128, 124. Los historiadores no todos están de acuerdo en cuál fue la fecha exacta. Y entonces establecen un sistema de una teocracia ahora judía, hasta que en el año 67, si no me equivoco, antes de nuestra era, Pompeyo llega y toma Jerusalén y toma Judea y la convierte en una provincia romana. Bueno, el punto, no una provincia en ese momento, sino una provincia en vasallaje. El punto de cuestión es que cuando esto ocurre, la secta de los fariseos y los saduceos comienzan a tomar puntos de vista que se van al extremo, se van más allá, ¿no?, de lo que las escrituras enseñan. Y bueno, por eso vemos que Cristo comienza a chocar con ellos, ¿no? Y ustedes están errados porque no comprenden las escrituras. Y lo que dicen las escrituras no es eso. Si ustedes leyeran lo que dicen las escrituras, o sea, ese es el choque histórico que hay entre ellos dos, ¿no? Pero hay un grupo de judíos, los Hasidim, que se separa de la comunidad judía porque veían una traición de parte de los fariseos y de los saduceos a la ley, y por eso se aíslan en el desierto de Judea, y ahí surge la comunidad del Qur'án, al parecer, aproximadamente en esa fecha, o al menos se engrosó con miembros de estas personas. Así que vemos ahora que ya para el siglo I comienza a haber una separación de un grupo que conserva, al parecer, la forma tradicional de pensar de los judíos, y lo vamos a poder ver justo en el tema que estamos tratando. Perdonen todo el cuadro histórico que tenemos que darle, pero queremos que ustedes vean el cuadro completo, ¿no? Queremos que ustedes puedan percibir que cuando hacemos una afirmación es porque tanto las escrituras como el contexto histórico, como bien dice Heischen, en este periodo de tiempo, nos apoyan. Estas personas son los que precisamente hicieron, ¿no?, o copiaron los llamados rollos del Mar Muerto. Aquí tienen un libro que es podemos decir que es la edición académica de estos rollos del Mar Muerto, no los rollos bíblicos. Hay una edición académica para los rollos bíblicos que yo también tengo, pero esta es específicamente para los rollos no bíblicos de la comunidad del Corán. Está hecho por Florentino García Martínez e Iber G.C. Tischer, que son los editores de esto. Ahora, lo interesante es que esto es un libro que tiene tanto el texto hebreo, arameo o griego, según el manuscrito que estén tratando, de estos rollos, y tienen una traducción al inglés, y aquí yo les hice una traducción al español de las partes esenciales que queremos considerar. Vamos a considerar uno de estos rollos. Hay otros muchos rollos, pero queremos considerar uno porque este en particular pone de relieve que lo que hemos estado considerando hasta aquí con relación a estos ángeles que son llamados dioses en las escrituras e interpretados como dioses por los traductores de la Septuaginta, cuya interpretación de estos pasajes fue aceptada por Dios mismo al hacer que Pablo citara de Salmos capítulo 8 versículo 6, que en el texto hebreo dice Elohim, pero que en la Septuaginta dice ángeles, y Pablo utilizará justamente la palabra ángeles para describir a estos dioses que son un poco superior al ser humano. Bueno, la cuestión es la siguiente. Este manuscrito que vemos aquí, que es el 4Q 403, 4Q porque se encuentra en la cueva número 4, y 403 porque dentro de el orden, podemos decir así, ¿no?, el orden que se le ha dado a cada uno de estos
documentos encontrados es el número 403. Ahora, en el fragmento número 1, recuerden que muchos de estos manuscritos lamentablemente han sobrevivido en un estadio fragmentario. Es triste, pero es así. Bueno, en el fragmento 1, en los versos 30 a 34, aquí pueden ver que, bueno, el libro que anteriormente habíamos mencionado, ¿no? The DC Scroll Study Edition, en la página 819, y aquí Florentino García y este hombre hacen la siguiente transcripción de este documento. Noten ustedes, antes de ir a la transcripción que ellos hacen, bueno, aquí es la transcripción hebrea, la traducción, mejor dicho. Una transcripción es tomar lo que está en el manuscrito y ponerlo en caracteres de imprenta para hacerlo legible. Noten ustedes que aquí está la palabra Elohim, aquí se está utilizando una matriz lectiones, es decir, la BAF no está funcionando como consonante, sino como valor vocálico, así que sería Elohim. La BAF no sería, volvemos a decir, en este caso, una consonante, sino una vocal. Aquí pueden ver también Kol Elohim, la misma frase que se utiliza en el libro de Hechos capítulo 8, versículos 5 y 6. Kol Elohim, es decir, todos los dioses. Aquí volvemos a encontrar Elohim, aquí volvemos a encontrar Elohim y aquí encontramos el lin. ¿De qué está hablando este texto hebreo encontrado en el Rollo del Mar Muerto? Bueno, pues aquí tienen la traducción. Yo se los voy a traducir directamente del inglés, todo el pasaje, para que ustedes puedan ver de qué se está hablando, ¿no? Dice, el instructor, la canción del sacrificio de el sábado, el séptimo sábado, en el día 16 del mes. Dice, bendigan o alaben a Dios, al Dios de las alturas. Noten ustedes como decíamos ahorita, ¿verdad? Perdón, God of the Heights, o sea, aquí tenemos un calificativo para ese Dios que es diferente a otro Dios, el Dios de las alturas. Así que bendigan a ese Dios de las alturas, ustedes, aquellos que están exaltados entre las divinidades del conocimiento. Así que aquí se está pidiendo que algunas divinidades, y se les llama divinidades del conocimiento, alaben a Dios, pero lo interesante es que divinidades aquí corresponde a Elohim. Noten que es el versículo 31, ¿verdad? Nótenlo aquí, nótenlo acá. Así que qué interesante, ¿verdad? Aquí se nos está diciendo que estas divinidades del conocimiento son dioses. Entonces pasa a decir, pueda el santo puedan los santos de Dios magnificar, o del Dios magnífico, el Rey de la gloria, quien hace santo con santidad a todos los santos suyos. Y entonces dice, el jefe de las oraciones o bendiciones o alabanzas de todos los dioses. Jefe, noten esto, muy interesante. Jefes, ¿no? De las alabanzas de todos los dioses. Bendigan a Dios o al Dios de las alabanzas majestuosas, porque en su magnificencia, las alabanzas, o en la magnificencia de las alabanzas, está la gloria de su reino. Por medio de esto vienen las alabanzas de todos los dioses, junto con el esplendor de toda su majestad. Y exalten su exaltación a las alturas, dioses de las divinidades exaltadas. O sea, vez tras vez aquí se está hablando justamente de estos seres que se menciona aquí como divinidades del conocimiento o dioses del conocimiento, y se dice que ellos alaban a Dios. Pero aquí, interesantemente, en el versículo siguiente, en el 34, noten ustedes aquí, dice, porque Él es el Dios de dioses, de todos los jefes de las alturas, y el Rey de reyes, de todo su eterno concilio. O sea, esta gente están hablando de seres celestiales que alaban a Dios, que hacen un concilio con Dios, es decir, participan de deliberaciones con Él, y que están exaltados por Dios y santificados por Dios. Luego no se está refiriendo a ídolos, ¿no? Ahora, en este mismo manuscrito, esta vez ahora el fragmento 1, y ahí pueden ver, ¿no?, en qué columna, en qué versos, dice, den gracias todas las majestuosas divinidades al Rey de la majestad, porque su gloria
O sea, porque a su gloria todas las divinidades del conocimiento dan gracias y todos los espíritus de justicia dan gracias a su verdad. Noten que aquí, interesantemente, se está hablando de seres espirituales. Entonces pasan a decir, canten al poderoso Dios junto con la porción espiritual escogida. Así que esta es la melodía con el gozo de los dioses y la celebración de todos los santos con la maravillosa canción en eterna felicidad. Palabras utilizadas, Elí, Eilí, que también son dos palabras constructas, en este caso es constructa, es decir, es un genitivo en hebreo que se refiere a dioses en plural y Elohim. Entonces aquí estamos viendo que ellos continúan hablándonos de seres espirituales de justicia. Noten ustedes, no se está hablando de demonios. No, aquí dice todos los espíritus de justicia. Estos dioses son seres espirituales y son justos. Entonces, para esta comunidad hay seres espirituales en los cielos llamados dioses que son justos. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a continuar viendo. Noten ustedes acá, en esta sección de aquí, y aquí vemos también la sección hebrea. Dice, canten a Dios asombroso en poder. Empezamos acá. Todos ustedes los espíritus de conocimiento y luz. Noten ustedes qué interesante. Se está hablando de espíritus de conocimiento y de la luz, o sea, seres espirituales. Exalten juntos la más pura bóveda de su santo santuario. Se está refiriendo al santuario celestial, no el físico aquí en la tierra, por supuesto. Alaben a Él. Noten ustedes espíritus divinos. Noten esto. Espíritus divinos. Pero ¿quiénes son estos espíritus divinos? Kodeshim Elohim, o sea, santos. Alaben por siempre y para siempre la cúpula de las alturas, todas las vigas y sus paredes, todas estas estructuras, la obra de su construcción. Es decir, se está refiriendo allí, evidentemente, al santuario celestial, tal como ellos lo ven. Recuerden que ellos creían que era una copia, el celestial, el terrenal del celestial. Y dice, los espíritus del Santísimo, los dioses vivientes, los espíritus de eterna santidad arriba, todos los santos de las bóvedas maravillosas, maravillas de esplendor y majestad, y maravillosa es la gloria de la más perfecta luz y el conocimiento de todo maravilloso santuario, los espíritus de los dioses que están alrededor de la residencia del Rey de la verdad y justicia. Aquí se está hablando, fíjese, de dioses que viven junto a Dios, como decía Hinchen ahorita. Se está hablando de que estos son espíritus, dioses espirituales, o sea, no estamos hablando de ídolos. Esta gente creían que habían al lado de Dios seres divinos, espíritus divinos, y vamos a ver después que son identificados claramente, y corresponde con todo lo que examinamos en las Escrituras, que viven junto a Dios, y que alaban a Dios y que sirven a Dios. Ahora, ¿quiénes son estos? Noten ustedes acá, dioses vivientes están en toda su construcción, y las imágenes de sus figuras son santos ángeles. Nótelo aquí. Malaki Kodesh, o sea, santos ángeles. Estos dioses son santos ángeles. Esta gente creía que estos dioses eran ángeles. O sea, los ángeles eran dioses, en otras palabras. En otro fragmento del mismo dice, los dioses le alaban cuando ellos comienzan a subir y todos los espíritus de las bóvedas puras regocíjense en su gloria, y ahí hay un sonido de bendición desde sus divisiones, las cuales recuentan las bóvedas de su gloria, y las puertas alaban con voz jubilosa cuando las divinidades del conocimiento, aquí lo pueden ver, otra vez Elohim, entran a través de las puertas de gloria y en todas las salidas de los santos ángeles. Así que estas divinidades del conocimiento, estos Elohim, ¿quiénes son? Son ángeles. A sus dominios, las puertas de entrada, las puertas de salida, declaran la gloria del gran Dios, bendiciendo y alabando todos los espíritus de Dios. Así que la pregunta, en vista a lo que hemos considerado hasta aquí. Tenía razón este individuo, Ernst Haschen, al afirmar que para los judíos, aquí, era posible para el monoteísmo judío hablar de seres divinos que existían al lado de Dios, bajo Él, pero que no eran idénticos con Él. A la luz de lo que hemos examinado,
Repasemos lo que hemos examinado hasta aquí. En el libro de Salmos encontramos varios pasajes donde se habla de dioses. Dioses que se postran delante de Dios, dioses delante de los cuales David canta, y dioses que son superiores a los seres humanos. O que los seres humanos, en reversa, son inferiores a ellos. Ya vimos que en el caso de Salmos 8, 5 y 6, no es posible pensar que los seres humanos sean inferiores a Elohim en el sentido de que sea el Dios Todopoderoso. Eso es impensable, ya lo vimos a la luz de Isaías. No podemos pensar que sean simples imágenes estos dioses, porque entonces el ser humano es incluso inferior a un ídolo que él mismo ha creado. Eso va contra la ley, una de las categorías filosóficas que establece que la causa siempre es igual o superior al efecto, porque tiene que tener suficiente potencialidad para crear un efecto. Y si el ser humano es inferior a un ídolo, no puede crear un ídolo. Sería algo contraproducente, ¿no? Hemos visto que la interpretación que hicieron los escritores de la Septuaginta para la palabra Elohim, estos pasajes de Salmo, en particular el versículo 6 de Salmos 8, en la Biblia hebrea, Elohim, de que estos Elohines son nada más y nada menos que los ángeles santos de Dios, queda completamente corroborada por el hecho de que Pablo acepta esa interpretación. Pablo, que era un hebreo, Pablo, que era un judío, que conocía lo que Salmo 8.6 decía en hebreo, acepta, guiado por el Espíritu Santo, que estos dioses son ángeles. Y podemos ver corroboración de que ese es el entendimiento correcto, no solo en que Dios, por supuesto, que es la mayor prueba de ello, ha puesto ahí en su palabra esto en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8, sino que vemos que cuando examinamos los documentos alrededor del periodo de tiempo en que se escribe el libro de Juan capítulo 1, resulta ser que los judíos creían que habían seres celestiales, divinos, dioses santos, ángeles que vivían junto a Dios. Y esto volvemos otra vez acá de nuevo. Borman hace la objeción a esta interpretación. Uno no puede hablar de Dios en un sentido cristiano en plural. Y ahora dice Haitian. Por el contrario, en el periodo en el cual este himno surgió, es perfectamente posible, o fue posible, en el judaísmo, en el monoteísmo judío, y en el monoteísmo cristiano, el hablar de seres divinos que existían al lado de Dios y bajo Dios, pero que no eran idénticos a Él. Yo les pregunto, ¿ha quedado eso demostrado o no? Yo quiero que aquellos que vean el video que son trinitarios me digan, no, y me den las razones ahí en los comentarios. Luego, hablar de dioses al lado de Dios, en las escrituras hebreas, en el monoteísmo judío, es perfectamente posible. No es un disparate. Claro, hay que entender qué significa la palabra Dios. Cuando nosotros examinemos en el tercer video este tema, vamos a poder entender mejor por qué es eso posible, ¿no? Sin que el monoteísmo cristiano o el monoteísmo hebreo se quebrante y nos convirtamos en politeístas. Por eso esta declaración, ¿no?, que hace aquí Winston Medina, como judío monoteísmo, es muy improbable que Juan se haya referido al verbo como otra persona, es decir, un Dios. Denota un terrible desconocimiento de la realidad histórica del siglo I, del concepto teológico judío del siglo I, del concepto que tenían los judíos que tradujeron la Septuaginta en el siglo III, y que fue corroborado por Pablo, su interpretación, en el siglo I, bajo inspiración por el Espíritu Santo. Por tanto, cuando Meyer dice semejante cosa, solo lo puede decir sobre la base de un punto de vista cerrado, trinitario, que solo reconoce como Elohim a la máxima autoridad del universo, pero que va contrario completamente contra las Escrituras. Y si quieren un testimonio adicional al del propio Dios, vamos a usar el Señor Jesucristo. Vámonos al libro de Juan capítulo 10, por favor. Vamos a buscar acá la Reina Valera actualizada, Juan capítulo 10,
A Jesucristo lo acaban de acusar de hacerse igual a Dios. ¿Ok? Vamos a entender eso. Él dice, yo y el Padre somos uno. Esto evidentemente los judíos lo entendieron mal. En otro momento vamos a hacer un análisis tanto gramatical como contextual y vamos a ver que Jesús no estaba diciendo eso. Y bueno, de hecho, vamos a examinar parte de ello ahora. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado por de mi Padre, ¿no? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que los judíos veían en esa declaración que Cristo se hacía Dios. Y ahora, ¿cómo se defiende Cristo? Jesús les dijo, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y aquí está citando de Salmo 82:6, que en el próximo estudio, el próximo análisis, ya ahora sobre el monoteísmo cristiano y si los primeros padres creían que existían seres divinos al lado de Dios e inferiores a él, sin que eso quebrantara el monoteísmo cristiano, como vamos a poder ver, vamos a ver claramente que los padres citan de aquí y lo aplican a los seres humanos que han de gobernar con Cristo y que llegan a participar de la divinidad, es decir, de la naturaleza divina. Y Jesús dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿sois dioses? Salmo 82:6, léalo ustedes después, del 1 al 6. Jesús le respondió, siguió diciendo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Jesús está citando de la ley para decirle, hey, mira, a otros seres se les llama dioses. ¿Cuál es el problema de ustedes con eso? Ahora podemos entender por qué la comunidad del Qur'án se apartó de la sociedad judía, porque estos judíos con los que Cristo trató y que lo acusaron de hacerse igual a Dios, perdieron de vista este entendimiento que los judíos que tradujeron la Septuaginta, que el propio Pablo, bajo inspiración divina, corroboró como correcto, tenían acerca de seres celestiales que vivían junto a Dios y que eran dioses. No en el sentido igual que el Padre, ¿no? Que el Creador, por supuesto. Y cuando entendamos qué significa la palabra Dios, uno se va a dar cuenta y dice, oh, espera, y aún no puede entender. Ahora estamos haciendo un repaso histórico, ¿no? No estamos considerando la etimología de la palabra. ¿Qué hemos demostrado hasta aquí? Lo mismo que le dije yo a este señor. No hay un Dios creado por Dios al lado de él. Hay millones. Él se escandalizó. Entonces ustedes son politeístas. No. Mira, los primeros judíos, o sea, el monoteísmo judío lo aceptaba. Hemos podido analizar varios pasajes que lo muestran claramente. Sin que eso signifique para nada que los judíos eran politeístas. La comunidad del Qur'án, Pablo mismo sanciona como correcto el entendimiento que tenían los escritores de la Septuaginta, sin que eso lo convierta en un politeísta. ¿Ven ustedes por qué le decía yo a Braulio? No se trata de decir sí o no y ya, se trata de decir sí o no y dar razones de por qué. Porque cuando uno empieza a examinar la evidencia bíblica, cuando uno empieza a examinar la evidencia lingüística, cuando uno empieza a examinar la evidencia histórica, entonces uno puede comprender cuál es el verdadero concepto monoteísta de la Biblia. ¿Qué estaremos considerando en el próximo video? Bueno, no estoy todavía seguro de si vamos a conjugar la sección sobre la etimología de la palabra Dios, lo que esta palabra significa. No se pierda esa parte, está muy interesante. Vamos a hacer un análisis muy interesante desde el punto de vista filológico. Y la sección que tiene que ver con si el monoteísmo cristiano aceptaba la existencia, como bien dice esta señora. Vamos a volver a leer de nuevo. Me gusta mucho esta expresión, ¿no? Dice, llamar al Dios de Israel, el Dios de dioses, hace surgir la cuestión del estatus o existencia de estos otros dioses. Ellos, es decir, aquellos que le llamaban así, muy bien ellos no se refieren a los que le llamaban así, sino estos dioses. Pueden haber sido concebidos como seres divinos o sobrenaturales, fuesen benéficos o demoníacos. Y ahora dice ella, y esta es la parte central, claramente judíos y cristianos por igual
creían en la existencia de estas entidades. Ya vimos que los judíos no creían. Eso es lo que la historia, lo que los documentos históricos nos dicen, lo que la propia Septuaginta nos muestra, lo que después Pablo corroboró bajo inspiración. ¿Ve usted cómo cuando se analizan las cosas en detalles, el cuadro comienza a cambiar? Y uno empieza a entender mejor. Por eso todo este background permite entender, porque yo hacía la declaración en un principio, que para poder creer en la Trinidad usted tiene que arrancar el Nuevo Testamento de la Biblia hebrea. De hecho, tiene que arrancarlo de la historia cristiana primitiva. Y eso lo vamos a ver en el próximo video, no se lo pierda. Así que en el próximo video pensamos a tratar el tema, por supuesto, de qué hay del cristianismo, del monoteísmo cristiano, porque tanto Heichen como esta señora dicen que tanto judíos como cristianos, dentro de su monoteísmo, aceptaban la existencia de seres que eran llamados dioses, de quien Dios era su Dios. Recuerden, no pierdan de vista esto. Dios era el Dios de estos dioses, pero Dios es también el Dios de su Hijo. ¿Qué nos dice eso? Lo vamos a estar considerando en su momento muy cuidadosamente. Bueno, amigos, sé que ha sido extenso el video, entiéndanos, nos disculpamos porque sabemos que puede ser difícil seguir un video de una longitud como esta en tiempos modernos donde tenemos tan poco tiempo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Un análisis de la palabra de Dios sobre este tema, en donde Braulio nos ha desafiado y ustedes pueden ver que, como han podido observar, hay respuesta coherente, convincente, respaldada por pruebas palpables, fáciles de verificar, como decimos en la introducción de nuestro canal. Examinar este asunto tiene una importancia tremenda, como bien dice el texto sobre el cual se basa esta serie de videos en particular, es decir, esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y su Hijo. Es la vida eterna lo que está envuelto, es nuestra relación con Dios y con Jesucristo, el que entendamos bien este asunto, el que entendamos bien quién fue Cristo, qué posición tiene con relación al Padre, quién es el único Dios verdadero realmente. Esperamos que toda la información que hemos presentado, lo hemos tratado de hacer de la manera más didáctica posible, les haya sido de edificación, les haya ayudado a percibir la diferencia que hay entre el concepto que intentan vendernos los trinitarios diciéndonos que los judíos del primer siglo no podían creer en dioses al lado de Dios porque eran monoteístas, cuando en realidad tenemos prueba histórica de que no es así. Incluso la declaración de dos teólogos trinitarios muy reconocidos dentro de los círculos académicos, que reconocen que sí, que sí era posible hablar desde este punto de vista. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia y esperamos que Dios les siga bendiciendo abundantemente en adquirir un conocimiento exacto acerca del único Dios verdadero y de aquel a quien Él ha enviado, nuestro querido Señor Jesucristo.